Buenos días, señores asociados. Hoy, miércoles 21 de junio, tenemos el agrado de contar con el profesor Rodrigo Palomo, profesor de la Universidad de Talca y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Gracias a todos por su asistencia y con esto inauguramos la grabación y el registro de todos los desayunos de trabajo que hagamos, en especial con profesores extranjeros que gentilmente puedan tener un tiempo para compartir con nosotros, y en este caso el profesor Palomo pues hablará del sistema normativo chileno de relaciones colectivas a propósito de los recientes cambios legislativos realizados en el país. Les agradecemos la presencia a todos y la charla va a estar registrada para que luego figure en la página web de la sociedad y puedan verla los demás asociados y todas las personas interesadas en este tema. A continuación, entonces, les dejo con el profesor Palomo. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Muchas gracias, Daniel, por la invitación a compartir esta mañana algunas ideas para discutir sobre la reforma reciente al derecho colectivo chileno. Es una reforma que se aprueba en el año 2016, pero que lleva apenas un mes y algo de vigencia. Partió en abril, ¿verdad?, rigiendo en plenitud esta normativa. Y es una reforma que modifica de manera intensiva el derecho colectivo del trabajo y adelanto que cuando digo intensiva es por la cantidad de institutos laborales que toca, no necesariamente por la intensidad en el giro que vaya a tener esta reforma respecto del modelo normativo que hoy día tenemos. Antes de comenzar a compartir con ustedes algunas ideas sobre esta ley 20.940, que se incorpora, ¿verdad?, al Código del Trabajo, les transmito el saludo de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con la que trabajamos, ¿verdad?, con ustedes hace largo tiempo y esperamos, ¿verdad?, seguir fortaleciendo esos vínculos también en actividades futuras. El próximo año tenemos el encuentro trinacional chileno, peruano, uruguayo en nuestro país, así que desde ya les vamos adelantando esa invitación. Aquí hay un esquema de las ideas que quiero poner en discusión. La idea es que podamos conversar sobre estas materias. Y la primera idea es la libertad sindical como sistema de derecho. Esta es una reforma sindical, no es una reforma que afecte al derecho colectivo en ninguna medida. Por lo tanto, tenemos que volver sobre esa idea matriz, esto de la libertad sindical como sistema de derecho. Ya comentaré alguna hipótesis que quiero poner aquí sobre la mesa. Lo segundo es que tenemos que ver cómo es nuestro sistema de relaciones colectivas, ¿verdad? Cualquier modificación normativa opera sobre un concreto sistema de relaciones de trabajo. Entonces tenemos que ver nuestra realidad para poder ver cómo necesitábamos efectivamente una reforma en esta parcela del derecho. Otra cosa es intentar comparar o hacer un chequeo respecto de lo que prometió la reforma y lo que en definitiva quedó con la reforma, ¿verdad? Entonces no siempre se da una sintonía respecto de aquello que se dice que va a ocurrir y lo que efectivamente ocurre. Entonces ahí el grueso de la exposición está en esa parte sobre los institutos reformados, y ahí les propondré un ejercicio. La verdad es buscarle las cosas buenas, las cosas malas y los riesgos que puede tener esta reforma ahora que se está empezando a aplicar. Y algunas ideas entonces ahí finales. Respecto de lo primero, la libertad sindical como sistema de derechos, aunque puede ser lugares comunes a estas alturas sobre cualquier exposición sobre libertad sindical, creo que es importante tenerlo como telón de fondo. Lo primero es asumir, y traigo ahí a la vista lo que decía el profesor Hermida, las bases para valorar un sistema sobre libertad sindical. Lo primero es que la libertad sindical no es un cheque en blanco. ¿Por qué digo esto? Que no es un cheque en blanco al que cualquiera le pueda poner el contenido que le acomode, ¿verdad? Porque eso fue lo que ocurrió en Chile a propósito de esta reforma, ¿verdad? Argumentaban a favor de esta reforma el gobierno, diciendo que era una reforma que potenciaba o que se acercaba a los estándares de libertad sindical de la OIT. Cuando rechazaban la reforma, el sector empresarial también argumentaba la libertad sindical, ¿verdad? El mismo principio aparecía como argumento de todas las partes en discusión y cada uno le ponía el contenido que le acomodaba a esa reclamación o a esa reivindicación. Y la verdad
es que la libertad sindical, lo sabemos, ¿verdad?, es una libertad, un conjunto de derechos, unos de derechos que está hoy día más o menos definido, digamos, tiene márgenes de incertidumbre, pero su núcleo esencial es el que es, digamos, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero tiene un contenido hoy día ya definido. Por lo tanto, ahí hay una primera idea matriz, la libertad sindical como un sistema de derechos, ¿verdad?, que tiene un contenido determinado y que ese contenido es el que tenemos que ahora hacer el cotejo respecto de si esta reforma se acerca o no a él. Lo segundo es la interdependencia de los derechos sindicales. También a veces se pierde de vista en los procesos de reforma de nuestros países, no solo en el caso chileno, estamos viendo el caso brasileño también, ha ocurrido así en Argentina y en otros países, donde empiezan a generarse reformas que podríamos llamar parches, ¿verdad? Empezar a parchar la normativa, hacer pequeñas reformitas, ¿verdad? Sin tener en cuenta esto de la interdependencia de los derechos sindicales. ¿Cuál es la idea detrás de eso? La reforma que les quiero comentar hoy o presentar hoy es una reforma que afecta fundamentalmente a la negociación colectiva, es decir, a una de las patas de la libertad sindical. No afecta en gran medida ni a la organización de los trabajadores, ni tampoco al conflicto colectivo o a la huelga. El problema está en que cuando se modifica la negociación colectiva, eso indiscutiblemente y de manera casi directa va a tocar también los demás derechos, ¿verdad? O sea, si yo afecto el ámbito de la negociación, si afecto el sujeto que negocia, ¿verdad?, estoy moviendo las demás partes del juego aquí en la libertad sindical. Y lo tercero es la idea de la promoción del sindicalismo, ¿verdad? El Estado puede cumplir diversos roles respecto del derecho colectivo, respecto del sindicato como organización de los trabajadores. Y la idea que está aquí detrás es fundamentalmente tener a la vista que en nuestro caso y en la mayoría de los sistemas latinoamericanos el Estado, a través de la ley, ha jugado un rol de intervención de las relaciones colectivas de trabajo, ¿verdad?, de regular, de restringir el espacio de los derechos colectivos y lo que se pretendía con esta reforma era cambiar ese signo de intervención, es decir, pasar de un Estado que intervenía restringiendo los derechos colectivos a un Estado que empezaba a promover los derechos colectivos. Vamos a ver si en definitiva esa cuestión se cumple o no. Ahí hay algunas características que determinan nuestro sistema de relaciones colectivas de trabajo, unos rasgos determinantes. Lo primero es lo que comentaba recién, esta fuerte tradición legalista, es decir, el Estado interviene con un signo restrictivo. Y eso significa que es la ley, en definitiva, la que determina nuestras relaciones colectivas de trabajo. El poder sindical puede tener múltiples factores, ¿verdad? Puede depender de la cantidad de afiliados, del soporte financiero que tenga el sindicato, de los liderazgos sindicales, etcétera. Pero en nuestros sistemas latinoamericanos en general, salvo honrosas excepciones, es la ley la que dice cuánto poder van a tener los sindicatos, ¿verdad? La ley determina las reglas del juego, la ley es la que en definitiva va a poner ese poder en cuestión. Eso ha determinado que tengamos mínimos espacios de autonomía colectiva. ¿Cuáles son algunas cifras para poder poner esto en contexto? Tenemos una tasa de afiliación sindical que bordea el 14% en los términos oficiales, ¿verdad? Un número que no debería espantar tanto. Normalmente las tasas de afiliación sindical no suelen ser tan altas en nuestros países. Incluso en países con los que nos gusta compararnos, tampoco las tasas de afiliación son muy altas, de hecho van hacia la baja. La tasa o el índice que nos complica más es la tasa de cobertura de la negociación colectiva, ¿verdad? El espacio que tiene la autonomía colectiva para funcionar. Y ahí sí que estamos bien bajos. Tenemos una tasa de cobertura de instrumentos colectivos que no supera en el mejor de los índices el 10%, el dato oficial es que es el 8% de trabajadores que tiene algún instrumento colectivo, algún convenio colectivo aplicable. Por lo tanto, el espacio que tiene el derecho colectivo en nuestro país es bien pequeño, ¿verdad? Es un espacio menor el que está teniendo ahí la autonomía colectiva. Otra cosa relevante para entender el sistema chileno de fuentes es la concepción estrecha que tenemos sobre el uso de las fuentes del derecho colectivo del trabajo. Y ahí planteo dos cuestiones. Primero, el problema de la Constitución, o la Constitución como problema en materia laboral. Y segundo, el sistema OIT, ¿verdad? ¿Qué entendemos o cómo integramos este sistema OIT dentro de nuestras fuentes? La Constitución como problema la pongo ahí o realzo su importancia porque en cada proceso de reforma laboral ha sido la Constitución y su invocación de alguna norma en el Tribunal Constitucional la que ha terminado poniendo un tope, ¿verdad? O la que ha significado, ¿verdad?, recortes a los proyectos que se han propuesto en materia laboral. Por ejemplo, en este proceso de reforma
habían algunas normas que fueron impugnadas ante el Tribunal Constitucional de manera previa a que la ley apareciera, ¿verdad? Tenemos un control de constitucionalidad preventivo. Y algunas cuestiones que se declararon inconstitucionales, ¿verdad?, fueron, por ejemplo, la titularidad sindical, es decir, que sea el sindicato el titular de la negociación colectiva, porque nuestra Constitución declara, ¿verdad?, que el derecho a la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores, no de los sindicatos. Por lo tanto, los trabajadores lo podrán ejercer por esa vía, por la vía sindical, o por otra que definan, ¿verdad? Entonces aparece ahí la Constitución como un problema a este tipo de reformas. Lo mismo ocurrió, pero con distinta suerte, con el derecho de información de los sindicatos, ¿verdad?, que se cuestionó su constitucionalidad porque afectaba a otros derechos constitucionales, la intimidad de los trabajadores, la intimidad de la empresa y otros derechos que tenían protección constitucional. También es relevante referirnos al sistema OIT. Hemos dicho al inicio que la libertad sindical la entendemos no como un cheque en blanco, sino con un contenido ya predefinido. Y quien ha dado precisamente ese contenido ha sido la OIT, ¿verdad? Ya sea a través de sus convenios, ¿verdad? Nosotros tuvimos una ratificación tardía de los convenios de libertad sindical en nuestro país, pero están ratificados la mayoría, salvo el de negociación colectiva. Pero aún teniéndolos ratificados somos reacios, y mejor dicho son los tribunales muy reacios a asumir estos convenios y el sistema de control de la OIT, ¿verdad?, los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical o de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones como parte de la argumentación, ¿verdad?, dentro de los juicios o para resolver conflictos jurídicos. Cuando aparece algún convenio, cuando aparece algún pronunciamiento de la Comisión del Comité de Libertad Sindical, es como un argumento de refuerzo. Jamás va a ser la decisión de la litis, la decisión del problema en razón, ¿verdad?, de este contenido, de este sistema OIT. Por lo tanto, el sistema OIT todavía no ha tenido una entrada directa en nuestro sistema de fuentes o a la hora de valorar la libertad sindical en nuestro país. Sigue siendo fuertemente legalista, es decir, el juez resuelve con lo que dice el Código del Trabajo. Esa es su norma inmediata para resolver. Y una última cuestión que determina también en buena medida nuestro sistema de relaciones colectivas de trabajo y que hay que tener a la vista para valorar esta reforma, tiene que ver con que tenemos relaciones dentro y fuera del Código del Trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Dentro del Código del Trabajo hay ciertos sectores económicos, hay ciertos sectores de la producción que no tienen a la vista el Código del Trabajo para funcionar. Pero son esos sectores. Hoy día también está asumiendo la misma lógica el sector forestal, ¿verdad?, que también es un sector relevante en nuestro país. Y los otros son los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no se rigen por el derecho del trabajo, por el Código del Trabajo, sino que tienen una normativa especial que genera una dualidad, ¿verdad?, o una disonancia entre la norma y los hechos también. ¿Cuál es esa disonancia? Fundamentalmente, que respecto de los funcionarios públicos en Chile están prohibidos los derechos colectivos salvo el de organización, salvo el de afiliación o de constitución de organizaciones, pero tienen prohibida la negociación colectiva y tienen prohibida también la huelga, el ejercicio del conflicto colectivo. ¿Cuál es la disonancia? Que son los que más hacen huelga y son los que más negocian, ¿verdad?, los funcionarios públicos. Entonces hay una falta de relación entre lo que nos está diciendo ahí la normativa y lo que ocurre efectivamente en la práctica. Pero genera problemas particulares también. Problemas, por ejemplo, con la eficacia de lo pactado, porque pueden llegar a un acuerdo, efectivamente, pero después se puede desconocer muy fácil ese acuerdo, ¿verdad?, cuando cambia el gobierno, cuando cambia la autoridad, etcétera. Entonces tiene problemas específicos. Lo mismo con la falta de institucionalización del conflicto. No hay ninguna norma sobre conflicto ni sobre huelga en los funcionarios públicos y eso genera también un problema adicional. Eso hay que tener entonces a la vista para ver cuál es el marco donde se desenvuelve esta reforma laboral. Algunos elementos centrales y antes de meternos de lleno a las reformas, lo primero es las características de nuestro sistema productivo. Decíamos, teníamos unos sectores estratégicos, pero fundamentalmente tenemos un tejido empresarial muy concentrado en la micro y en la pequeña empresa, que es una realidad también que compartimos en buena parte de los países latinoamericanos. Por lo tanto, buena parte de los trabajadores en Chile están en pequeñas empresas, que no superan los 50 trabajadores muchas veces. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos ni siquiera tienen quórum para poder constituir sindicatos, o sea, están fuera absolutamente de los derechos colectivos. Hay predominio de una representación sindical, los sindicatos son la fórmula estrella de organización de los trabajadores, sin perjuicio de que existen algunas otras manifestaciones de representación unitaria muy marginales, los delegados de personal, ¿verdad?, pero no tienen un impacto real en nuestro sistema.
muy incipientes derechos de participación, unos derechos de información que recién ahora están empezando a aparecer en nuestro escenario normativo, una negociación colectiva que está concentrada en la empresa, ¿verdad? Ocurre fundamentalmente allí, a través de sindicatos y grupos negociadores, donde se negocia fundamentalmente dinero, muy poco sobre condiciones comunes de trabajo, sino básicamente remuneraciones, plus, aumentos o el nombre que le quieran poner, pero es plata la que se está negociando en definitiva, y con unos instrumentos colectivos que tienen una eficacia que ya les iré comentando bien limitada, ¿verdad? Conflicto colectivo, peor aún el escenario que la negociación colectiva, está ultra regulado. Ustedes, si tienen a la vista el Código del Trabajo, tiene 500 y algo, 510 creo artículos el Código del Trabajo, 100 y algo están dedicados a la huelga. O sea, una muy buena cantidad de artículos del Código del Trabajo están regulados, están pensados, ¿verdad?, en regular el fenómeno del conflicto colectivo. O sea, está súper regulado, ¿verdad?, y constreñido también a la huelga. Es decir, como que si no hubiese posibilidad de hacer conflicto más allá de la acción huelguística en nuestro país. ¿Cómo cambia esto? ¿Por qué es importante que cambie esto? Se había identificado, y yo creo que casi de manera uniforme por la doctrina laboral en Chile, que era un desafío central reformar las normas sobre el derecho colectivo del trabajo en nuestro país. Habíamos tenido un modelo normativo que se instaura durante la dictadura militar en el año 80, ¿verdad? Dentro de un contexto de modificaciones en derechos sociales. Ahí aparecen las AFPs, aparecen las instituciones privadas de salud, se privatiza también la educación, etcétera. Hay una serie de reformas que se denominan modernizaciones, y entre ellas está el plan laboral, ¿verdad?, que es el modelo normativo que hoy día todavía tenemos vigente. Por cierto que cuando volvemos a la democracia le vamos haciendo ajustes, se hacen múltiples modificaciones, hay varias reformas, pero todas en la lógica de reformas parche, ¿verdad? O sea, le cambio el quórum, ya no necesito 15 trabajadores para armar un sindicato, ahora exijo 8, ¿verdad? Pero no cambio el modelo de relaciones laborales en el país. Y han ido generándose entonces múltiples problemas. Uno de los centrales es que efectivamente no tenemos democracia dentro de las empresas, ¿verdad? Hay muy escasa participación de los trabajadores en ese espacio, pero además ha tenido algunas manifestaciones adicionales. Siempre cuando uno habla sobre el derecho colectivo y se imagina, ¿verdad?, que originalmente el derecho colectivo era instrumental al derecho individual, es decir, un instrumento para conseguir mejoras individuales, efectivamente eso se nota mucho en nuestro sistema. Por esta debilidad de nuestro sistema de relaciones colectivas es que también tenemos un nivel de ineficacia de las normas laborales muy alto. No hay quien fiscalice, ¿verdad? Tenemos solo la Dirección del Trabajo con sus capacidades limitadas, tanto personales como de atribuciones, para poder velar, ¿verdad?, porque efectivamente estos derechos se cumplan. Entonces generamos también otro problema. Tenemos una inflación normativa, empezamos a sumarle artículos al Código del Trabajo, pero son derechos que no se están cumpliendo en la realidad, muy incumplidos. Es un desafío entonces central haber pensado en una reforma laboral que afectara al derecho colectivo del trabajo. Algunas cosas ahora ya sobre la reforma y entramos en tierra derecha. Lo primero es el alcance y relevancia pública de la reforma. Esta reforma se incluye dentro del actual gobierno de la presidenta Bachelet, ¿verdad?, que es el segundo gobierno de la presidenta, y aparece como una reforma escondida. ¿Por qué digo una reforma escondida? Porque no estaba dentro de las que puso la presidenta como sus caballos de batalla, ¿verdad?, dentro de su programa de gobierno, como las principales, que era la reforma tributaria, la reforma a la educación y una reforma a la Constitución. Esas eran las reformas centrales del gobierno actual. La reforma laboral aparecía detrás, más tímida, ¿verdad?, no estaba ahí en primera línea de fuego. Tiene múltiples perspectivas de análisis, esa es otra cosa que tenemos que tener ahí a la vista. Una posibilidad es que uno analice instituto a instituto y vaya diciendo, bueno, esto mejora o esto empeora lo que teníamos, ¿verdad? Otra posibilidad es que la valoremos en su contexto, en términos generales esta reforma es un avance o en términos generales esta reforma es un retroceso. Y distinto es analizarla desde una perspectiva estrictamente jurídica, a incorporar elementos de política legislativa, ¿verdad? Otra cosa es lo que ocurre, ¿verdad?, con los acuerdos parlamentarios, los espacios de discusión que se van generando también cuando esta reforma se tramitó. Es una reforma que se demoró en aprobarse aproximadamente 2 años, que es poco para lo que se demoran las reformas, ¿verdad?, laborales en nuestro país, pero son 2 años de tramitación con todas las posibilidades de tramitación parlamentaria y vicisitudes de tramitación posibles, es decir, pasar por las 2 cámaras, por comisiones mixtas, por tribunal constitucional, por comités de expertos, etcétera. Todas las vías que se incorporan ahí en la tramitación legislativa las tuvo esta reforma, ¿verdad? Tuvo todas las instancias posibles.
La principal cuestión se dio, sin embargo, a propósito del paso de la reforma por el Tribunal Constitucional, que fue el último momento antes de que fuera ley. Y en buena medida, las críticas que hoy se hacen a la reforma muchas veces se dicen que se deben a los cortes o a los recortes que le hizo el Tribunal Constitucional a este proyecto. Y yo creo que hay que tener cuidado ahí. La verdad es que este proyecto, si uno mira lo que quedó en definitiva con lo que ingresó al Parlamento como proyecto de ley, es básicamente lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con a quién tirarle los dardos, ¿verdad? O sea, el Tribunal Constitucional es una institución que está en tela de juicio en nuestro país, pero la verdad es que en este caso la reforma venía tímida desde su origen, ¿verdad? Venía ya con su estructura general desde el comienzo y no es que el tribunal la que determina en definitiva su resultado. ¿Qué proponía el proyecto de reforma laboral? Era súper ambicioso. Lo primero que dice es que va a poner a Chile en respeto absoluto con los postulados de la libertad sindical de la OIT. Entonces parte, ¿verdad?, prometiendo un montón de modificaciones. Nosotros teníamos pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical, incluso antes de que ratificáramos los convenios de libertad sindical, todos los años, ¿verdad? Y reiterados además. Por ejemplo, el mismo tema de la titularidad sindical, muchas veces nos dijeron que eso vulneraba la libertad sindical, que solo permitiéramos la huelga dentro de la negociación colectiva, muchas veces nos dijeron que vulneraba la libertad sindical, ¿verdad? Que no existieran derechos de participación dentro de los sindicatos, lo mismo. Entonces teníamos múltiples pronunciamientos vulneratorios de libertad sindical que este proyecto de reforma tenía que subsanar, ¿verdad? Que tenía que dar un paso adelante. Veamos entonces qué es lo que ocurre. Por eso les puse ahí la película, para tratar de mirarle a esta reforma el bueno, el feo y el malo, ¿verdad? Aquí esta reforma, si uno empieza a desmenuzarla, va a encontrar cosas que tiene efectivamente buenas, tiene otras cosas malas y tiene algunas cosas feas. ¿Por qué digo cosas feas? Porque son riesgos, depende de cómo se implementen. Estamos empezando a ver ahora cómo los tribunales acogen algunas de estas normas y dependerá de esas líneas de interpretación cómo catalogamos en definitiva esos cambios. Entonces veamos algunas de estas ideas. El bueno, es decir, las cuestiones que esta reforma en principio plantea como avances respecto de la normativa anterior. Lo primero es la titularidad sindical. La titularidad sindical se plantea además como el corazón de la reforma, es decir, como que esta es la gran apuesta de la reforma laboral. ¿Y qué se entendía por libertad sindical? Básicamente que los sindicatos fueran los titulares preferentes de la negociación colectiva. El escenario que teníamos hasta marzo era básicamente una dualidad de sujetos titulares de la negociación colectiva. Podían negociar los sindicatos, pero también podían negociar grupos transitorios de trabajadores que se reunían solo con ese efecto de negociar colectivamente. Y entonces la reforma dice, bueno, no, eso vulnera la libertad sindical. El sindicato tiene que ser el sujeto preferente y lo que hace la norma es decir, efectivamente, donde haya sindicato, será él el sujeto que debe negociar y solo donde no exista sindicato, entonces podrá existir un grupo negociador. Eso que era el corazón de la reforma tenía también un limitado alcance, porque los convenios colectivos que negocian los grupos negociadores en Chile son muy pocos, ¿verdad? No alcanzan al 2% de los instrumentos colectivos de nuestro país. Por lo tanto, plantear esto como el corazón de la reforma, la verdad es que era una cuestión más ideológica, es decir, que efectivamente el sindicato es el que tiene que negociar, pero el alcance práctico que iba a tener esa reforma era muy marginal. Estábamos hablando de un 2% de los instrumentos colectivos que se negociaban en nuestro país. Por lo tanto, era una suerte de cardiopatía congénita, ¿verdad? Si esto era el corazón de la reforma, tenía un alcance ahí también bien limitado. Esto pasa por el Tribunal Constitucional. La derecha de nuestro país, ¿verdad? Los partidos de derecha, de la oposición actual, plantean un requerimiento de inconstitucionalidad por la norma constitucional que les había comentado hace un ratito, y el Tribunal Constitucional efectivamente declara inconstitucional la titularidad sindical, es decir, elimina esta regla que había propuesto el proyecto original de dar preferencia a los sindicatos. El problema es que deja a los grupos negociadores en una suerte de estado menos favorable del que tenían antes de la reforma, porque elimina cualquier mención al grupo negociador. En el recorte que hace el Tribunal Constitucional elimina todas las menciones que se hagan al grupo negociador y lo que en definitiva se logra por esa vía es una titularidad de hecho.
porque no hay ninguna norma en el Código del Trabajo que regule cómo poder negociar ahora los grupos negociadores. Entonces, serán los tribunales los que tendrán que, previa judicialización de esta cuestión, ver si pueden o no pueden negociar y cuáles son los efectos de lo que negocien los grupos. Otra cosa buena, yo diría que entre las mejores cosas que tiene la reforma, es la ampliación de los derechos de información de los sindicatos. Hasta marzo solo teníamos reconocido derechos de información a propósito de la negociación colectiva, es decir, solicitar información previa a la negociación para poder generar el pliego de peticiones, ¿verdad?, lo que se le pedía a la empresa. Lo que hace la reforma es ampliar los derechos de información, tanto los de la negociación colectiva, que los hace permanentes, se puede solicitar información en cualquier momento de la negociación colectiva, y mucha más información, es decir, el alcance material también crece, pero lo más importante es que establece o incorpora también derechos de información periódica, es decir, que todos los años la empresa va a tener que presentar cierta información económica o financiera, ¿verdad?, a los sindicatos para poder desarrollar acción sindical. Es decir, desarraiga esa idea de que los sindicatos solo requieren información o solo necesitan información para negociar. Hay tiempos entre negociación y negociación donde el sindicato sigue haciendo acción sindical y requiere cierta información también de la empresa. Por lo tanto, se crea ahí ese derecho de información más robusto, un derecho de información periódica. Además, se incorpora un derecho de información por cargos y funciones, que también llegó en su momento al Tribunal Constitucional porque vulneraba la intimidad en materia remuneratoria, pero pasa el filtro, en definitiva, en la lógica de que tiene que ser una información innominada, es decir, no va el nombre de cada uno, sino que los cargos y las remuneraciones que se van a tener en ese sentido. Por lo tanto, entre lo que teníamos sobre derecho de información y lo que queda en la reforma, por cierto que hay un avance en materia de información. Las materias de la negociación colectiva también se amplían. Habíamos dicho que se negociaba fundamentalmente dinero, ¿verdad? Habían bonos, plus, etcétera, pero con esta reforma hay nuevas cosas que van a poder negociarse. Se pueden negociar planes de igualdad, se pueden negociar planes de reconversión de los trabajadores, se pueden negociar cuestiones de igualdad de género entre hombres y mujeres, que en estricto sentido ya venían negociándose. Es decir, lo que hace la ley es ponerlo en la ley. Pero es un avance. ¿Por qué digo que es un avance? Porque en Chile, como tenemos esa lógica legalista, cuando nos lo dice la ley, entonces ya tenemos tranquilidad para poder ejercer esos derechos y para poder incorporar, ¿verdad?, esas cuestiones dentro de los pliegos de la negociación. ¿Cuál es el problema con las materias de la negociación colectiva? Que las restricciones de la negociación se mantienen, es decir, sigue sin poder negociarse nada que supere el ámbito de la empresa, como es una negociación empresarial, no se puede negociar nada que la supere, pero fundamentalmente no se puede negociar nada que afecte las facultades de administración o de dirección del empresario. Entonces eso ya dependerá de cómo interpretamos esas facultades para saber qué es lo que efectivamente se puede negociar o no. Por ejemplo, se puede negociar los efectos jurídicos laborales de la descentralización productiva, si se puede o no se puede subcontratar el giro de la empresa, por ejemplo. Eso los tribunales van a decir que no se puede negociar, ¿verdad?, porque está dentro del espacio privado, ¿verdad?, de las facultades del empleador. Lo mismo la incorporación o no de nueva tecnología. No lo puede, aunque afecta a los trabajadores, es una cuestión que no se puede negociar por esa restricción. Respecto al ámbito subjetivo de la negociación colectiva también hay algunas mejoras. Fundamentalmente se eliminan algunas prohibiciones de negociar. La más sensible era la prohibición de negociar de los trabajadores con contratos temporales. En el caso chileno, la contratación laboral puede ser temporal o indefinida, y la contratación temporal es incausada, es decir, no hay que justificar el uso de los contratos temporales. Por lo tanto, buena parte, un alto porcentaje de nuestros contratos son de ese tipo, los contratos temporales. Y ellos estaban, los trabajadores con ese tipo de contratos, limitados de la negociación colectiva. No podían negociar colectivamente, solo los que tenían contratos indefinidos. Y eso era una cuestión sentida en el caso chileno, y ahora se elimina y pueden negociar efectivamente esos trabajadores siempre que cumplan con algunos requisitos. Por ejemplo, que sus contratos duren al menos 12 meses, que duren al menos un año. Otra cosa relevante que yo diría también está dentro de las centrales en materia de avances de la reforma laboral, tiene que ver con la extensión de beneficios. ¿Qué significa eso? Los instrumentos colectivos en Chile tienen una eficacia personal limitada, es decir, afectan a los trabajadores que estaban en esa negociación, ¿verdad?, tanto en la comisión como representados por esa comisión, pero no tiene una eficacia erga omnes el instrumento colectivo. Lo que ocurría era que existía una facultad unilateral del empresario de extender los beneficios al resto de sus trabajadores.
Es decir, se lograba un convenio o un contrato colectivo, como le llamamos allí, con un sindicato, y el empleador unilateralmente podía extender eso que se pactaba al resto de los trabajadores. Y eso generaba muchas veces el incentivo a no afiliarse. Es decir, si yo sé que me van a llegar los mismos beneficios por extensión de beneficios sin tener que estar dentro de esa negociación, entonces me conviene más estar fuera del sindicato que estar dentro, ¿verdad? Entonces eso se cambia con esta figura que es el pacto de extensión. Ahora, manteniendo la eficacia personal limitada, lo que va a hacer el empleador es tener que pactar con ese sindicato que negocia la posibilidad de extender estos efectos. Entonces el sindicato que negocia tiene un margen de poder también para decir si efectivamente esto alcanza también o no al resto de los trabajadores. Mejora de esa manera las posibilidades de acción de ese sindicato, el poder que puede tener ese sindicato dentro de la empresa. Se incorpora también un enfoque de género. Básicamente lo que incorpora es una ley de cuotas para que haya mujeres en los directorios sindicales y también en las comisiones negociadoras. Yo sé que el tema de las cuotas de género puede generar discusiones, ¿verdad? ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿O creemos que es una buena vía o no es una buena vía para potenciar, ¿verdad?, la incorporación de las mujeres, en este caso, en la vida sindical? Lo que es claro en nuestro país es que efectivamente había un diagnóstico de desigualdad en esta materia. Teníamos tasas de afiliación que desde el 90 hasta la actualidad habían ido mostrando que habían muchas más mujeres afiliadas a los sindicatos, de hecho superan en porcentaje ahora a los hombres, pero teníamos que casi no existían mujeres que fueran directoras de sindicatos, ¿verdad?, que participaran en los directorios de los sindicatos. Y cuando existían, se ratificaba además la desigualdad de género, porque nunca eran presidentas del sindicato, sino que eran tesoreras, eran secretarias, ¿verdad?, o tenían roles que normalmente han estado asociados a roles de género también. Entonces se cambia esa idea y con una ley de cuotas se obliga a que al menos haya 1/3 de mujeres dentro de los sindicatos y 1/3 de mujeres también dentro de las comisiones negociadoras, siempre, por cierto, que el sindicato afilia a mujeres, digamos, no es que vaya a tener que andar buscando mujeres para poder cumplir con esa regla. Algunas cosas que son retrocesos respecto de la legislación hoy día vigente. Lo primero es que se aumenta el quórum para formar sindicatos. Hoy día tenemos en Chile los que denominamos coloquialmente sindicatitos, es decir, pequeños sindicatos, ¿verdad? Incluso muchos sindicatitos dentro de la empresa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esta reforma? Es aumentar la exigencia del número de trabajadores para formar un sindicato. Hoy día, en marzo, bastaban 8 trabajadores para constituir un sindicato. Y lo que nos dice la reforma es que ahora no bastan 8, sino que deben ser esos 8, o el número que corresponda, representantes del 50% de los trabajadores de la empresa. Es decir, nos aumenta ahí la dificultad para constituir un sindicato en la lógica de intentar eliminar estos sindicatitos, ¿verdad?, que haya múltiples sindicatos, esta atomización sindical en nuestro país. ¿Cuál es el problema? En principio hay una buena idea, que efectivamente estos sindicatos tengan alguna representatividad. Si lo que pasaba era que efectivamente teníamos una empresa de 50 trabajadores y habían 3 sindicatos, ninguno de los 3 tenía poder alguno, ¿verdad?, porque eran 3 sindicatos muy pequeños. La idea de tener un sindicato con más afiliados que le dé poder es buena. El problema es que no genera de manera añadida, ¿verdad?, algunas cuestiones sobre representatividad sindical. Por ejemplo, la eficacia erga omnes del instrumento colectivo cuando se negocia por un sindicato que tiene esas características. El piso mínimo de la negociación colectiva también aparece como un retroceso respecto de la legislación antigua, que es básicamente pensar si en cada negociación tenemos que volver a negociar todo lo que negociamos, ¿verdad?, en la anterior. Lo que teníamos en la reforma, en la normativa antigua, era que efectivamente ocurría así. Se podía pactar lo que llamábamos el contrato colectivo forzoso. Si veíamos que la negociación no iba bien, entonces el sindicato decía, mire, yo suscribo el mismo contrato que tengo, ¿verdad?, antiguo, y mantengo esto por un tiempo que en el caso chileno eran 18 meses hasta una nueva negociación. Eso se elimina y ahora se dice, bueno, no habrá piso mínimo de negociación cuando las facultades o las atribuciones económicas de esa empresa no permitan dar ese piso. Es decir, la empresa, sin ningún respaldo de objetividad en esa declaración, podrá decir que no tiene las condiciones económicas para poder mantener el piso de negociación, y al vetar el piso de negociación entonces vuelve a estar en tierra o en materia de negociación todo de nuevo, sin ningún respeto de la negociación anterior.
lo que está en juego en definitiva es esto de la condición más beneficiosa, esas condiciones que ya teníamos adquiridas, ¿verdad?, si pasan de nuevo a estar o no aquí a la vista. Hay una arremetida también de la flexibilidad laboral, se incorporan pactos de adaptabilidad o pactos sobre condiciones especiales de trabajo que permiten renunciar, ¿verdad?, a derechos que hasta ahora eran irrenunciables, fundamentalmente asociados a jornada de trabajo, ¿verdad? Las normas sobre jornada de trabajo eran de las más rígidas en nuestro país, pasan a tener ahora un espacio de flexibilidad importante, ¿verdad? Aparece la posibilidad de pactar jornadas 4x3, es decir, trabajar 4 días y descansar 3, pero con jornadas más largas, ¿verdad?, cada día. Aparece la posibilidad de adaptar también algunas normas sobre corresponsabilidad parental, ¿verdad?, la posibilidad de trabajar no necesariamente en la empresa, sino tener también trabajo a distancia, etcétera. Pero también se eliminan o se permite la flexibilidad respecto de la jornada pasiva, es decir, todos estos tiempos en que el trabajador está a disposición del empleador, pero no puede ejecutar una labor por una causa que no le es imputable, los tiempos de traslado, ¿verdad?, de un lado a otro, por ejemplo, cuando trabajan en las minas, ¿verdad?, que era muy común esto, donde se gasta 1 hora o hasta 2 horas a veces en llegar al lugar de trabajo, pero no hay ninguna otra posibilidad de llegar a ese sitio, ¿verdad? Eso pasa a ser ahora adaptabilidad. Negociación colectiva y subcontratación. Se permite por la reforma que en los casos de huelga, ¿verdad?, la empresa principal pueda reemplazar a los trabajadores de las contratistas y subcontratistas, ¿verdad?, para mantener la producción. Eso estaba prohibido hasta marzo, ¿verdad?, y ahora se permite para mantener la actividad de la empresa principal que reemplace a trabajadores cuando están en huelga los de la contratista o subcontratista. O sea, solidaridad sindical ahí ninguna, ¿verdad?, y pasamos a tener esa regla que seguro va a ser observada muy pronto en alguna entidad. Otra regla que supone también y que hoy día es la que está generando mayor conflicto porque es la que primero empezó a aplicarse, es la de los servicios mínimos y equipos de emergencia. Es una lógica, de nuevo, dentro de la huelga, un límite a la huelga en nuestro sistema de relaciones colectivas, que lo que nos dice es que respecto de cada proceso huelguístico y de cada proceso de negociación colectiva, la empresa y los trabajadores o el sindicato tendrán que acordar unos servicios mínimos que no pueden suspenderse durante la huelga, ¿vale? Eso que en la lógica anterior a la reforma estaba solo restringido a los servicios esenciales, ¿verdad?, en la lógica de la OIT, ¿verdad?, aquellos servicios que efectivamente pueden provocar un daño al abastecimiento de la población, a la seguridad nacional, ¿verdad?, a la salud de las personas, etcétera. Ahora ocurre respecto de todas las negociaciones colectivas. Incluso, no sé, una negociación de una empresa de zapatos, ¿verdad?, va a tener que tener unos servicios mínimos para mantener la producción. Entonces ahí la verdad es que lo que se incorpora es un límite al derecho de huelga muy importante, ¿verdad?, porque efectivamente una de las cuestiones que van a permitir la generación de servicios mínimos va a ser el resguardo de los bienes de la empresa, ¿verdad? O sea, efectivamente que la empresa pueda mantener allí su producción. ¿Por qué digo que eso es lo que hoy día está en discusión? Y el caso además es bien emblemático. La primera negociación colectiva que empieza a valorar los servicios mínimos tiene que ver con las lecheras en el sur de nuestro país. Entonces empiezan a decir, bueno, ¿cuáles son los servicios mínimos en una lechería, verdad? Sacarle la leche a las vacas, ¿verdad?, envasar la leche, y hasta dónde llega ese servicio mínimo, ¿verdad?, que tienen que prestar efectivamente los trabajadores. ¿Qué es lo que han dicho hasta ahora los tribunales? Es que el servicio mínimo en ese caso es solo lo que tiene que ver con la mantención de la salud de esas vacas para que no se vayan a morir si no les extraen la leche oportunamente, pero no tiene que asegurar efectivamente la comercialización de ese producto. Y la última idea, que también es una limitante al derecho de huelga, tiene que ver con que una vez que ya se ejerce la huelga, el empleador podrá llamar a votaciones sobre si se mantiene o no este proceso huelguístico cada 5 días, sin preguntarle al sindicato. Es decir, el empleador directamente va a llamar a las bases de ese sindicato a votación para ver si la mantiene o no cada 5 días. Entonces ahí la verdad es que hay una intervención del empleador en ese proceso huelguístico importante. Algunos riesgos que dependerán, ¿verdad?, de cómo se va asentando esta reforma. La primera tiene que ver con la prohibición de reemplazo de trabajadores en huelga. Esta fue la moneda de cambio para incluir los servicios mínimos. Entonces lo que se pactó en definitiva fue, ahora prohibamos el reemplazo de trabajadores en huelga. En Chile estaba permitido hasta marzo el esquirolaje, se podían contratar trabajadores, ¿verdad?, para reemplazar a los que estaban ejerciendo la huelga. Ahora se prohíbe, pero agrega una frasecita, el Código del Trabajo medio perdida ahí, como la letra chica,
y dice que el empleador podrá hacer las adecuaciones necesarias para resguardar el trabajo de los que no estaban en huelga. Entonces esas adecuaciones necesarias nos ponen ahí en alerta para ver cómo se van a interpretar, cuáles van a ser esas adecuaciones necesarias, si van a transformarse o no en un esquirolaje interno, en un esquirolaje, ¿verdad?, de otros trabajadores que se puedan contratar de manera externa, sobre todo con un riesgo que ya se está planteando, que es el de la polifuncionalidad. Hay muchos trabajadores polifuncionales y de hecho se han ido haciendo ajustes a los contratos de trabajo para permitir en definitiva que el empleador pueda haber una movilidad funcional, ¿verdad?, respecto de esos trabajadores y que en definitiva no se interrumpa el proceso productivo. Otra cosa que todavía no sabemos cómo va a decantar es un nuevo equilibrio que hay entre las formas de solución del conflicto colectivo. Hasta ahora nosotros habíamos tenido escasa conflictividad institucionalizada, son pocos los juicios sobre derecho colectivo que hay en nuestro país. La mayor parte de las cuestiones se resuelven en la dirección del trabajo a través de conciliaciones administrativas, ¿verdad?, o mediaciones también que ocurren en esa misma entidad, pero la reforma pone de nuevo el foco en los tribunales, es decir, vuelve a judicializar todos estos conflictos colectivos y ahí todavía no sabemos cómo va a decantar el sistema. En principio, uno podría argumentar desde la lógica más dogmática que la judicialización, ¿verdad?, es una intervención del poder del sindicato, ¿verdad? No le interesa que haya un tribunal, ¿verdad?, resolviendo sus problemas, pero tenemos que volver a las primeras láminas, a ver cuál es nuestra realidad, ¿verdad? Y el sindicato que no tiene poder efectivamente necesita que otro le ratifique ese poder, ¿verdad? Y eso ocurre efectivamente hoy día mayoritariamente en los tribunales laborales. Hay problemas, sin embargo, con esa judicialización. El primer gran problema de entrada es que no hay asistencia jurídica gratuita para los sindicatos, solo asistencia jurídica gratuita para los trabajadores. Por lo tanto, si tenemos pequeños sindicatos sin recursos, va a ser difícil también que lleguen a tener una buena defensa en los juicios, ¿verdad? Entonces hay ahí un tema respecto de la judicialización, si nos gusta más eso o nos gusta más en realidad los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y hay algunos debates ausentes, es como el no actuaron hoy, ¿verdad?, si siguiéramos la lógica de la película. Hay cosas que no estuvieron en discusión y que son problemas reales en nuestro sistema de relaciones colectivas. La primera es la posibilidad de discutir al menos, yo no digo instaurarla, pero al menos discutir en Chile sobre la posibilidad de establecer una negociación colectiva articulada. Es decir, que la negociación colectiva pueda superar el ámbito de la empresa, ¿verdad? No se habla aquí necesariamente de una negociación sectorial, porque en el debate también hubo muchas caricaturas en el sentido de que si se adoptaba una negociación por rama o una negociación sectorial, esto era incompatible con la negociación empresarial. Por eso insisto ahí en la idea de lo que no se discutió fue la posibilidad de articular niveles de negociación, ¿verdad? Que efectivamente puede haber una negociación por sobre la empresa que pacte unos estándares mínimos, ¿verdad? Y sobre eso después será a nivel empresarial el ajuste. Eso no se discutió, no estaba en el proyecto, por lo tanto tampoco se puede achacar esa cuestión a este proceso de reforma. En definitiva, algunas ideas finales. Nosotros mantenemos aún el tema de la necesidad de una reforma sindical como deuda de nuestra democracia. Es decir, nosotros hemos tenido una transición difícil, una transición que ha sido paulatina, pero no hemos tenido todavía una transición laboral. Es decir, mantenemos aún el plan laboral de la dictadura, ¿verdad?, con parches, con distintos parches, y este nuevo parche, ¿verdad?, que partió en abril de este año. Necesariamente tenemos que pensar, cuando volvamos a plantear una reforma sindical, en esta interdependencia de derechos sindicales, ¿verdad?, en la necesidad de pensar que en esta libertad sindical, como, al menos con una fuente de tres patas, ¿verdad?, que tenemos que atender las tres. Esta reforma solo atañe a la negociación colectiva, pero deja de nuevo todo el conflicto colectivo y la huelga fuera de su foco de atención. Otra cosa, la necesaria intervención de la ley, aunque con un signo inverso al actual. ¿Por qué pongo eso? Fundamentalmente porque cuando hemos ido comentando la reforma en sindicatos, en diversos foros, muchos trabajadores han dicho, bueno, pero es que si la ley entonces es mala hay que saltarse la ley como hacen los de la minería. Entonces ahí uno les dice, oiga, pero prudencia, los de la minería son los de la minería y tienen un poder sindical, ¿verdad?, que les permite actuar sin atender necesariamente o estrictamente a lo que dice el Código del Trabajo. Pero si usted es dirigente de un pequeño sindicato de una panadería,
yo no le diría a usted sáltese la ley, ¿verdad? Porque las consecuencias efectivamente pueden ser mucho más gravosas en ese sentido. Por lo tanto, necesariamente para cambiar la lógica de las relaciones colectivas de trabajo va a tener que haber una nueva reforma, ¿verdad? O va a tener que cambiar la ley. No podemos promover, ¿verdad?, la desobediencia civil, como en alguna medida se han hecho por algunos profesores más progresistas en nuestro país. Dice, bueno, la ley está mala, entonces hay que desatender a esa legislación que hoy día ya no está dando cuenta de la realidad. La Constitución como problema. Nuevamente la Constitución del 80 aparece como un problema a la hora de pensar en reformas laborales. Por lo tanto, el problema es bien de fondo. Hubo un debate en este proceso lleno de caricaturas y fantasmas. Normalmente se usaban ejemplos del derecho extranjero, ni siquiera derecho comparado, ¿verdad?, donde uno hiciera alguna similitud entre institutos. Y claro, eran fantasmas. O sea, si usted piensa, por ejemplo, en una eficacia erga omnes del instrumento colectivo, va a tener el acabose económico, ¿verdad? O sea, esto va a desbancar la economía chilena, etcétera. Muchos fantasmas, muchas caricaturas, ninguna relación seria, ¿verdad?, o rigurosa respecto de los ejemplos que se ponían ahí en discusión. Era un proyecto transaccional, es decir, que trataba de, en la lógica de la política legislativa, alcanzar un acuerdo rápido desde el comienzo. Es decir, eso hace que tenga de bueno, de malo y de riesgoso, ¿verdad? Porque es un proyecto que no se arriesga en el sentido de generar un rechazo parlamentario inmediato. Es un proyecto que busca la transacción, que busca el acuerdo parlamentario. Tiene riesgos, retrocesos y ausencias que significan consolidar el modelo. Por eso insisto en la idea de que es un nuevo parche al plan laboral, pero tiene avances. El problema de los avances es que son todavía parciales, son periféricos. Por ejemplo, este del derecho de la información es un buen avance, pero está en la cascarita del modelo, ¿verdad? Y no afecta, es un derecho instrumental, es una facilidad para el ejercicio de la acción sindical. Y son dependientes. Dependen de cómo se desarrolla la negociación, dependen de cómo se desarrolla el conflicto. Pero lo más importante es que no se hace cargo de los principales problemas de las relaciones colectivas en Chile. Es decir, no se hace cargo de la escasa afiliación sindical, no se hace cargo, ¿verdad?, de la escasa cobertura de la negociación colectiva, ni tampoco se hace cargo del espacio muy menor que tiene la autonomía colectiva en nuestro país. Eso, muchas gracias. Quedo abierto, por cierto, a su consulta y preguntas. La idea, retomando una práctica ya que viene de otros consejos, la idea es tratar de tener una reunión mensual, ojalá siempre con profesores extranjeros, y si no con profesores locales, no solo de derecho del trabajo, sino de otras especialidades que pueden tomar temas que se vinculan con el derecho laboral. Y no solo de derecho, sino también de repente de sociología del trabajo, de psicología del trabajo, porque el tema del trabajo de repente es también un tema de empleo y hay que de repente, y queremos nosotros tener esa información para luego debatirla, discutirla y aprender. Así que dejo abierta a Adolfo y luego, como siempre se ha hecho, levantando la mano, pues vamos. Entonces, me parece muy interesante lo que nos has expuesto, pero yo veo que a pesar que la ley estuvo dirigida a levantar las observaciones de la OIT, persisten del discurso que tú nos has señalado, persisten una serie de problemas en relación con los convenios, con la doctrina de la OIT. Está clarísimo que hay una serie de aspectos importantes, ¿no? Un tema que también me pareció muy interesante y que te rogaría que podamos ampliarlo en esta conversación que sigue, es sobre el nivel de la negociación colectiva, ¿no? Aparentemente se continúa circunscribiendo la negociación colectiva a la empresa y no se otorgan algunos criterios, alternativas, como para que la negociación colectiva pudiera tener otro ámbito superior de actuación, como a nivel sectorial, a nivel económico, ¿no? De sector económico. Entonces, ese es un aspecto que es clave, ¿no? Que si bien yo veo que rápidamente han habido, en tu exposición, han habido
algunos avances efectivamente, ¿no? Porque hay avances concretos. De otro lado, me parece que la reforma ha salido bastante trabada, ¿no? Porque hay otros aspectos muy importantes en los que no ha habido un progreso y que finalmente no va a significar un avance en la expansión del movimiento sindical y una mayor presencia de diálogo social en la sociedad. Entonces, ese es un punto importante porque en nuestro país una reforma de este tipo, sin calificarla de buena o mala, tendría que ir acompañada de todo un tema de un proceso de interiorización de los órganos decisorios. No sé si ese es un factor o un elemento que en Chile haya sido importante, relevante, o si lo va a hacer, si hay se apunta a algo, de repente la tendencia de los órganos es mucho más, digamos, menos liberal que lo que está quedando después de la reforma, ¿no? Entonces, nada, quisiera de repente que nos cuentes un poquito por ahí qué la experiencia con ese tema, ¿no? Tu crítica final a que el proyecto o la ley no hace lo suficiente por fomentar o por hacer que se produzca mayor afiliación a los sindicatos. Pero la pregunta es si es que existe una fórmula, o sea, ¿cuál sería el punto o dónde tendría que haber habido un esfuerzo específico para lograr eso o para que se produzca eso realmente? Porque entiendo además por lo que has ido contando que en varios de estos cambios van precisamente a intentar lograrlo, solo que no estamos de acuerdo en que si lo hacen o no, ¿no? Y un último comentario así pequeño que no es tanto, sí es pregunta en realidad. Entiendo que algunos de los cruces que hay con pronunciamientos de la OIT están relacionados con las materias que ha visto el Tribunal Constitucional chileno. Entonces, la pregunta es si es que podría haber un escenario en el cual se prefiriera los instrumentos de la OIT, preguntándoles por el sistema chileno, ¿no? Preguntándoles por el sistema chileno, si es que cabría que se prefiriera el instrumento internacional a la Constitución chilena, ¿no? Y acá hago un comentario, este es un comentario final, he tenido que ver con envidia, como la Constitución puede ser un problema a veces, porque eso significa que hay respeto a la Constitución, aunque no nos guste en los tribunales o en el Tribunal Constitucional, ¿no? Gracias. ¿Qué ocurre en lo procesal? Tenemos una, comillas, nueva ley procesal del trabajo, que es del año 2010, pero como decía el profesor Elías Mantero, así se llamó en el diario oficial y la tendremos que seguir llamando así aunque pasen muchos años, ¿no? La pregunta es, ¿en nuestro país ha tenido resultados? Ustedes son pioneros en la reforma procesal también. Aquí en Perú ya se está planteando su revisión. En Brasil estamos con el tema del expediente electrónico, por ejemplo, ¿no? Que también tiene sus dificultades, tiene dificultades serias. Alguien decía hace poco en Sao Paulo, lo que no existe en el expediente electrónico es ahora, lo que no existe en Google, no existe en el mundo. Y los jueces recurren a Google para solucionar sus conflictos y a veces no toman en serio los argumentos de las partes. Finalmente, nos encontramos ante los mismos problemas de siempre, los que se plantean en cada reforma, en cada situación de crisis y reforma, pero con soluciones a veces realmente extrañas, tomadas, dije antes, desde fuera del derecho del trabajo. Entonces aquí concluyo con lo que dicen también los expertos, los decía Américo Pla, lo planteaba Óscar Hermida en algún momento. ¿No será acaso que debemos reforzar los principios del derecho del trabajo? El principio protector ante todo, el principio de la primacía de la realidad, el principio de continuidad, entre otros, a propósito de la contratación temporal. Y lo que destacan estos mismos profesores, Hermida, Pla, primeramente, el derecho del trabajo de por sí mismo es flexible. No pretendan imponernos flexibilidades desde fuera. Creo que esos son puntos como para poder comentar. A partir de un dato singular, yo lo entendería así, del sistema legislativo administrativo chileno, que es la Dirección de Trabajo, el rol, la función de la Dirección de Trabajo. La Dirección de Trabajo, entiendo, ha complementado esta reforma a través de algunas, no recuerdo bien si son instrucciones, directivas, dictámenes. Entonces, un poco completar, que tú nos compartas esta función de la Dirección
de trabajo. Estos dictámenes obviamente no pueden reconfigurar la ley, pero seguramente han hecho algún tipo de avance operativo, y si esto, pues, cuál es el balance que se puede hacer, porque entiendo que han dado más de uno, digamos, en este periodo. Dirección de Trabajo, que además en su serie de estudios ha analizado desde hace muchos años el fenómeno sindical, negocial y demás. Entonces es una autoridad que aquí no tenemos en esa configuración. Estamos más lejos en sus capacidades, pero que creo que en Chile es un factor importante para analizar. En lo que pudieras tú compartir para el tema expuesto, el rol, la función, pues, que ha cumplido la dirección, pues creo que sería muy útil para comprender el fenómeno. Gracias. Respecto de lo que comentaban, algunas ideas, a ver si puedo responder a todas. Lo primero, sobre diálogo social, efectivamente es una tarea pendiente en nuestro país, sin perjuicio de lo cual hemos creado a través de esta misma reforma el Consejo Superior Laboral. Se institucionaliza el diálogo social, que hoy día no existía, al menos en términos institucionales, y solo estaba limitado a la negociación del ingreso del salario mínimo, ¿verdad? Ahora se institucionaliza este consejo con integración o representantes del mundo laboral y empresarial y del gobierno, y la idea es que tenga una virtualidad expansiva en su funcionalidad. Todavía no se sabe mucho, es difícil proyectar si eso va a servir o no en la lógica de diálogo social, pero al menos está institucionalizado, hay una vocación o una intencionalidad en ese sentido. Respecto a lo que señalaba Michael recién, el rol de la interpretación de estas leyes, efectivamente es vital, y va en la línea de lo que les comentaba sobre la judicialización de estos conflictos, cuando llegan a los tribunales y son los tribunales los que tienen que interpretar estas leyes, ¿verdad? El rol de los tribunales, habida cuenta de nuestro sistema de leyes restrictivas de los derechos colectivos, ha sido bipolar, por decirlo de alguna manera. La lógica funciona en razón de lo que diga la Corte Suprema, que es la que en definitiva pone las líneas o las tesis jurisprudenciales más arraigadas, y la integración de la Corte Suprema varía, digamos, cada 4 años, y ha variado de signo de manera importante. Entonces, hasta 2014 había una Corte Suprema, podemos decirlo, digamos, era más cercana a dar razón a los empresarios, ¿verdad? Y cambió en el 2014 hacia una Corte Suprema muy progresista, es decir, muy pro trabajador, y cambiaron todas las líneas de interpretación en cascada, digamos, todos los tribunales de apelaciones, todas las cortes de instancia, ¿verdad? Cambian también la lógica para acercarse, al menos los jueces que tienen intención de subir en el escalafón se adecúan a esas interpretaciones. Pero por cierto, es un rol relevante, y en materia de derechos colectivos, en el estado actual de la judicatura, que insisto es muy pro trabajador actualmente la jurisdicción del trabajo, efectivamente han tenido el impacto de mover la barrera, digamos, de ampliar un poco el espacio que genera la norma, y fundamentalmente en 2 sentidos. Primero, casi forzando reformas legislativas. Por ejemplo, esta reforma ha sido muy motivada por fallos que previamente venían surgiendo, ¿verdad?, en la línea de varios de los institutos que ahora comentamos. Por lo tanto, los tribunales en buena parte fuerzan un proceso reformístico legal. Y ocurrió así con esta reforma, ocurrió también con la ley de grupos de empresa. No había reconocimiento de derechos colectivos en el ámbito del grupo de empresa, pero como tuvimos 10 años de sentencias y de jurisprudencia que empezó a reconocer los derechos, entonces, bueno, hay una ley que consolida o que pretende consolidar. La mayor parte de las veces no lo hace, sino que deja peor de lo que estaban diciendo los tribunales con mayor flexibilidad. Pero hay un primer elemento que es forzar una reforma, y lo han hecho los tribunales efectivamente. También los tribunales han sido importantes en la lógica de dar poder o dar un espaldarazo, de respaldar la acción sindical de algunos sindicatos, que son muy pequeños o que pueden ser sindicatos muy desvalidos en términos de atribuciones legales, pero que han tenido, por decirlo de alguna forma muy coloquial, batallas judiciales que les han vestido, ¿verdad? Entonces, hay 2 casos emblemáticos en los sindicatos de Starbucks, de una cadena de café, ¿verdad?, que han tenido juicios muy emblemáticos en temas de prácticas antisindicales. Eran sindicatos muy pequeños, que no estaban ni siquiera en la Central Unitaria de Trabajadores, pero que en razón de estas sentencias, que ahora son casi parte de los apuntes de clase en todas las universidades,
se han instalado como actores del nuevo sindicalismo, es decir, de poner ahí un sindicato en la escena, en definitiva. Y así también ha ocurrido también con otros sindicatos de marca, no sé si estará mal decir, pero bueno, no estoy en mi país. Hay otra marca de ropas, H&M, ¿verdad? Una marca extranjera que también ha pasado exactamente lo mismo, ¿verdad? El sindicato muy precario, pero que a través de una sentencia judicial se instala en el centro, digamos, del sindicalismo chileno. Por lo tanto, es importantísimo el rol de los tribunales en ese sentido, pero siempre en la lógica de que dependerá de lo que la Corte Suprema esté diciendo. Tenemos cambio de integración el próximo año, eventualmente puede volver a la situación anterior al 2014 y se adecuarán de nuevo los tribunales, porque efectivamente están muy identificados además. En Chile se habla de los jueces que quieren hacer carrera y de los jueces díscolos. El juez díscolo es el que falla lo que quiere, ¿verdad? Y no está muy interesado en seguir el parámetro de la Corte, pero son los menos. La mayoría funcionan en la lógica de que si hay una sentencia de unificación, van a seguir esa sentencia o esa jurisprudencia de unificación. Por lo tanto, hay un espacio importante a los tribunales con esa prevención, digamos, de que dependerá del signo y a quien le guste más o menos el rol de los tribunales en cada uno de los casos. Sobre las consultas de Mario, si hay o no consenso en la reforma, yo diría que sí, de primera, digamos. Hay consenso en la reforma, es una reforma que, como les comentaba, fue transada, una reforma que fue pensada para lograr el consenso, por lo tanto cuenta efectivamente con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores, de la CUT y de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC por el lado empresarial, en un acuerdo previo incluso al proyecto. Se habían puesto de acuerdo en cuál era el contenido que debía tener esta reforma, y claro, para el discurso público aparecen a ambos lados criticándole algunas cosas, digamos, no pueden permanecer silentes ante un proceso de reforma, pero en lo medular estaban perfectamente de acuerdo. Y eso lleva a pensar que la proyección es que se instalará con dificultades de interpretación, pero se va a instalar y la vamos a tener por un largo tiempo. Es decir, no es una reforma que vaya a modificarse muy pronto, y los ajustes vendrán por la línea de nuevo de los tribunales. Los tribunales serán los que moldearán esta regulación, pero además tiene que, pensando sobre todo en la representación de los trabajadores, la CUT hoy día es una fórmula de organización empresarial muy cercana al gobierno, por lo tanto no le hizo litas al proceso, ¿verdad?, para que pareciera efectivamente una tramitación ágil en ese sentido. Las críticas más duras venían del que llaman sindicalismo independiente, ¿verdad?, estos que mencionaba, Starbucks, H&M, que son sindicalismos más punzantes en la lógica de la crítica. El otro tema es que el trabajo, en términos más generales, no parece estar en nuestros temas más relevantes de discusión, digamos. O sea, no parece ser tema, pese a que todos trabajamos, no parecen ser las cuestiones del trabajo una cosa que nos preocupe. Esta reforma pasó colada, digamos, por el Parlamento, y el común de los mortales chilenos no, o se enteró pero no le interesó, o dijo, bueno, esto es lo que hay, pero no estamos con ese foco de atención. Parece que somos como los caballos, ¿verdad?, que tenemos una preocupación a la vez, y como la preocupación hoy día es la educación, dice, bueno, estas otras cosas son adicionales, no me enrede más la película. Entonces, el que el trabajo no sea tema ayuda a que efectivamente estos consensos parezcan ser más duraderos. Sobre el pacto de extensión, efectivamente ya el empleador no va a poder compensar por fuera, digamos, de este pacto, salvo que lo justifiquen razones objetivas, por ejemplo, la capacidad profesional de algún trabajador, o razones, ¿verdad?, objetivas que pueda probar. Cualquier otra extensión por fuera va a ser una práctica antisindical. O sea, no va a poder igualar grupos. No puede igualar. Ahora, ¿qué es lo que tiene este pacto? Primero, que puede ser un pacto de extensión total o parcial. Es decir, yo puedo extenderle todos los beneficios que logre al resto, o algunos beneficios, y puedo extenderlo además, o entenderlo de manera parcial en la lógica subjetiva. Le extiendo a todos los trabajadores o le extiendo a algunos de los trabajadores. ¿Qué es lo que dice la norma? Bueno, que esto no puede llevar a discriminación. Yo no puedo hacer a dedo, a ti sí, a ti no, ¿verdad? Extiendo los beneficios. Y eso ya va a ser tela de juicio, ¿verdad? Si efectivamente hay extensiones parciales, bueno, cuándo son discriminatorias, cuándo no son discriminatorias, por ahí. ¿Y estos, incluso cuando el sindicato es pequeño, minoritario? Incluso, da lo mismo. La lógica está... ¿Y si hay varios? Si hay varios sindicatos, lo único que se blinda en la ley
es no atacar a los otros sindicatos. Es decir, este pacto de extensión solo puede afectar a trabajadores no afiliados. Es decir, yo no podría extender los beneficios a otro que esté afiliado, ¿verdad?, porque le bloqueo el derecho a la negociación colectiva. Por lo tanto, los que aparecen ahí como sujetos relevantes son los no afiliados, efectivamente, ¿verdad? Y aquí hay dos líneas de pensamiento entre los sindicatos. Hay algunos que son muy de clúster, ¿verdad? Y dicen, bueno, si yo negocié no tengo por qué andar extendiéndole beneficios a otro que estuvo fuera, ¿verdad? Y hay otros que están en la lógica más de solidaridad y que el sindicato representa no solo a los afiliados sino que a los trabajadores, y entonces piensan en esa dimensión. Pero depende mucho de efectivamente cómo se trabaje ahí, de la existencia además, que es una realidad en nuestro país, de los que llamamos sindicatos amarillos, ¿verdad? Sindicatos cercanos a la empresa, y que puedan ser esos efectivamente los que negocian y que pactan la extensión igual, y el efecto es exactamente el mismo que la extensión unilateral. Entonces hay que tener ojo en cómo se instala este pacto de extensión de beneficios en la realidad, digamos, que tenemos por allí. Planteaba también Mario cómo promover la afiliación sindical. Bueno, esa es la gran pregunta grande, digamos, no solo en Chile ni aquí, sino que en todos lados. ¿Cómo se hace que la afiliación sindical crezca? Yo creo que la primera cuestión está en asumir que más que una mejora o un aumento en esa tasa, lo que nos importa es el aumento de la cobertura de la negociación colectiva. O sea, quitarle un poco relevancia a esta figura, aunque necesitamos sindicatos con trabajadores, no sacamos nada con tener, ¿verdad?, una representatividad que no existe en la realidad. ¿Cómo promoverlo? Bueno, nosotros hemos intentado varias vías, desde plantear de nuevo la afiliación obligatoria, que por la misma lógica constitucional a las 2 semanas le cambiaron el nombre y dijeron ya no es obligatoria sino que es automática, para eliminar la palabra que era un vicio evidente contra la libertad sindical, pero no avanzó ese proyecto por ahí. Y lo que hoy día uno plantea es que, bueno, ¿cómo aumento la afiliación sindical haciendo el sindicato atractivo? O sea, si es mejor estar dentro que fuera del sindicato, es la única fórmula, ¿verdad?, para promover que los trabajadores se afilien. Y eso se hace promoviendo, ¿verdad?, la acción sindical, haciendo que el sindicato sea un sujeto que efectivamente tiene una virtualidad práctica efectiva. Y yo creo que en esa línea, por ejemplo, el pacto de extensión de beneficios va por ahí, ¿verdad?, frente a lo que teníamos adicionalmente. Porque si el sindicato no aparece como atractivo, entonces arma otra cosa, un club de fútbol, otra agrupación, ¿verdad?, pero no un sindicato que tenga esta lógica de acción sindical. Entonces yo creo que por ahí va, de ser al sindicato, y además quitarle dramatismo. O sea, lo que nos interesa más es la otra tasa. Sí creo que pueden llegar a preferirse los instrumentos de la OIT antes que los fallos del Tribunal Constitucional. Lo veo muy poco probable. Muy poco probable por lo que tenemos en nuestra cultura jurídica, el desapego no solo a los instrumentos de la OIT, aunque intensificado respecto de los instrumentos de la OIT, a todas las normas internacionales. Digo particularmente los de la OIT por las dificultades y debilidades de su sistema de control. Pero incluso con tratados que tienen sistemas de control o que plantean o que no plantean ninguna discusión respecto de si son autoejecutables o no, que esta es otra discusión eterna respecto de los convenios de la OIT, incluso con los demás son muy reacios los tribunales a asumir en sus argumentaciones o incluir dentro de sus argumentaciones este tipo de cuestiones, salvo, no sé por qué, en la Convención de Derechos del Niño y el Interés Superior de los Niños, que ese está siempre en todas las sentencias en materia de familia, ¿verdad? Y ese ha tenido una particular entrada en nuestro sistema. El resto es muy difícil, y como les decía, cuando se invocan instrumentos internacionales son como argumento de refuerzo, es decir, si yo lo saco termino resolviendo exactamente lo mismo, solo para poner más bonita la sentencia. Sobre lo que comentaba Raúl, particularmente me quiero referir a dos de las cosas que nos planteaba. Una sobre la reforma procesal laboral, en la misma lógica de cómo los tribunales inciden o tienen un espacio importante en este tipo de reformas. La primera valoración que haría respecto de nuestro sistema procesal laboral es que es infinitamente mejor de lo que teníamos antes del 2008, digamos, antes de que tuviéramos este proceso reformístico. Ahora, teniendo ya casi 10 años, una década de implementación de la reforma, de la nueva reforma, como también le decimos ahí, han surgido cosas, digamos, o sea, ya uno empieza a encontrar cositas a un sistema, pero el punto de entrada, personalmente, yo creo que eso también es bien uniforme en nuestro sistema,
es que es infinitamente mejor que lo que teníamos. Fundamentalmente en temas de celeridad, estamos pensando en que muchas veces estas reclamaciones tienen carácter alimentario, o sea, el trabajador requiere rápidamente un ingreso. Los juicios antes del 2008 solían durar el declarativo 1 año y medio, más o menos, más la cobranza después, o sea, podía quedar con la sentencia declarativa y otros 2 años más para cobrar esos créditos laborales. ¿Cuáles son los tiempos actuales? En un juicio de aplicación general duran aprox 70 días, de acuerdo a los datos de la misma Corte Suprema, y un monitorio, que son los procesos para más baja cuantía, digamos, los que tienen un monto menor, duran aprox 30-45 días, entonces sustancialmente mejor que lo que teníamos hasta hace algún tiempo. Hay mayor acceso a la justicia, tenemos una oficina de defensa laboral, que es la defensa gratuita para los trabajadores, que es una máquina de juicios laborales, digamos, a los abogados de empresa lo tienen difícil frente al nivel de especialización y de capacitación que tiene la ODL en todo el país, digamos. Efectivamente hay un acceso a la justicia mucho mejor. Y desde la perspectiva de la judicatura, la especialización de los jueces del trabajo también aportó muchísimo. O sea, teníamos jueces que veían civil, laboral, familia y todo. Ahora tener jueces que saben de derecho del trabajo, eso ya es un avance en sí mismo, digamos. Ahora uno puede plantear algo sobre los principios, por ejemplo, en un juicio laboral, cosa que era impensada. Antes del 2008 decía principio tutelar y le decían, eso aquí se come, o sea, no sabían, ¿verdad?, esta nomenclatura, esta especialidad de la disciplina nuestra allí. Con los principios lo tenemos más difícil, con el impacto o el rol que deberían cumplir los principios en nuestro sistema. Ya hemos visto que la función informadora de los principios muchas veces es dejada un poco al lado por otros criterios como las transacciones políticas. En el caso de esta reforma fue evidente, teníamos el principio de la libertad sindical, pero ese principio cede frente a la transacción y el acuerdo que puede hacerse para generar esta reforma. Por lo tanto, en la etapa de información o función informadora del principio, algunas veces se resiente. Y lo otro es que los tribunales y una parte importante de la doctrina ha señalado sostenidamente que los principios del derecho al trabajo, al menos respecto de nuestro sistema, estarían en franca regresión, por 2 cuestiones. Primero, porque se ha vuelto a poner en tela de juicio el carácter tutelar del derecho al trabajo con la arremetida de la flexibilidad laboral. Entonces, decir, bueno, ahora pongámonos a ver hasta dónde llega esa naturaleza protectora, hay otros espacios, hay nuevas reglas del juego, y entonces se ha vuelto a discutir respecto de cuál es esa naturaleza y cuál es el rol que juegan los principios en ese espacio. Emblemático es la discusión que se está planteando respecto de fenómenos de economía colaborativa, por ejemplo Uber, ¿verdad?, y si son o no trabajadores, etcétera, están de nuevo allí en discusión. Y también porque muchas veces se dice que los principios están dejando de ser tan relevantes porque la mayoría de ellos se ha positivizado, es decir, está ya en la norma, entonces ya no nos importa tanto el principio. Ahora, eso es fácilmente rebatible, el principio siempre va a ser principio y jamás, por muy completa y compleja que sea la norma, va a asumir todas las aristas posibles, ¿verdad?, de ese principio. Pero está complejo el escenario de los principios en Chile, tanto por la jurisprudencia como por algún sector de la doctrina. Y Martín, nos comentabas a propósito de la dirección del trabajo. Efectivamente nosotros tenemos una institucionalidad laboral, una administración laboral robusta, una macroinstitución, la dirección del trabajo, que tiene funciones también muy importantes. Una de ellas es efectivamente la interpretación de las normas laborales, la interpretación administrativa de las normas laborales a través de dictámenes, y eso puede ocurrir ya sea de manera oficiosa, sale una ley y aparecen los dictámenes interpretando esa ley inmediatamente. Por ejemplo, a propósito de esta reforma de la ley 20.940, ya van 13 dictámenes oficiosos, es decir, hay un dictamen para cada instituto, hay uno sobre servicios mínimos, otro sobre derecho de información, otro sobre titularidad sindical, etc. Se interpreta de manera oficiosa cada una de estas normas, pero también van surgiendo ya dictámenes a petición de parte. Por ejemplo, al dictamen sobre el derecho de información que saca la Dirección del Trabajo de manera oficiosa, se le plantea una reconsideración por la CPC, por los empresarios, para restringir el alcance de esa interpretación, entonces vuelve a haber una interpretación ahora
solicitada por una de las partes, ¿verdad?, que va surgiendo. Entonces, en la reforma en general, en este proceso de reforma, ya tenemos 43 dictámenes sobre esta figura. Y son un insumo, ¿verdad?, relevante para la discusión también después en sede jurisdiccional. ¿Cuál es el valor de esos dictámenes? En principio afectan solo a la propia dirección, es decir, solo los funcionarios de la dirección tienen que cumplir con esos criterios de interpretación, pero la realidad es que son importantes a la hora de después alegar el alcance de estos derechos, por ejemplo, en sede judicial. Y por seguridad jurídica, efectivamente, ¿verdad? Ahora, esa es una de las funciones, pero también tiene el mismo órgano la función de fiscalización, ¿verdad? Son las inspecciones del trabajo dentro del mismo escenario, con las complejidades que tiene, ¿verdad? No puede, por ejemplo, calificar la relación jurídica laboral al fiscalizar, entonces eso suele ser una barrera de entrada. El empresario dice, no, esto no es mi trabajador, y hasta ahí llega la fiscalización, ¿verdad? Entonces no hay fluidez a la hora de desempeñar esa acción. Y más allá de eso, el problema de la fiscalización o del cumplimiento asociado a la fiscalización es que se traduce en multas, en dinero, ¿verdad?, que se cobra, y la realidad muestra que muchas empresas tienen incluido dentro de su presupuesto anual un ítem para pagar multas laborales, porque sale muchas veces más barato pagar esa multa que cumplir con el derecho asociado. Por lo tanto, tiene una debilidad el sistema de fiscalización nuestro. Y a esas dos grandes atribuciones podríamos agregar otra muy grande también, que es la solución de conflictos, la solución administrativa de conflictos. Entonces, es la misma dirección del trabajo la que lleva toda la conciliación administrativa cuando hay conflictos individuales, pero respecto a lo que conversamos ahora, también es la que lleva la mediación y el arbitraje, la mediación, el arbitraje y la conciliación de conflictos colectivos. Por lo tanto, es un órgano robustísimo, ¿verdad?, el que está allí. Y con esa diversidad de funciones muchas veces hace que se le cuestione también, porque es como juez y parte, ¿verdad? Fiscaliza, pero después tiene que hacer de mediador a la misma institución, ¿verdad? Es la misma que interpreta, etc. Tiene facultades que a veces se confunden en el ejercicio práctico de las mismas. Muchas gracias por compartir la experiencia chilena, creo que nos ha quedado muy claro y muy alentador. Gracias a todos también por venir, gracias por participar y los esperamos para una nueva sesión. Muchas gracias. Gracias.